Bienvenidas y bienvenidos. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el sexto ciclo de conferencias Simbolismo y Producción Ritualizada, coordinado por los doctores Reina Solís Siriaco y Emiliano Melgar Tizoc, a quien cedo la palabra. Bueno, buenos días a todos. Les agradecemos mucho por continuar con nosotros en esta tercera sesión de este sexto ciclo del seminario que coordinamos con el Museo del Templo Mayor. Y bueno, el día de hoy pues tenemos un invitado del extranjero, en este caso nuestro colega y amigo Edgar Humberto Carpio Recio. Él es licenciado en Arqueología por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, maestro en Arqueología por la ENA y doctor en Estudios Mesoamericanos por la UNAM. Es catedrático titular de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos del Valle de Guatemala en la carrera de Arqueología, director del proyecto arqueológico Ciudad Universitaria, Universidad de San Carlos en Guatemala, y bueno, hace poco sacó un libro muy interesante de lítica y es autor del libro La relación Caminaljuyu-Teotihuacán y además ha sido autor de numerosos artículos en libros y revistas especializadas. También ha sido conferencista e investigador en temas de lítica, que bueno, es uno de sus grandes fuertes, arte rupestre e historia de la arqueología. También es académico numerario de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala y miembro de la Society for American Archaeology. Pues bienvenido, Edgar. Tenemos pues mucho gusto de recibirte el día de hoy y pues que empecemos con nuestros panelistas del extranjero contigo en este sexto ciclo, ¿no? Adelante, muchas gracias, bienvenido. Pues muchas gracias, un honor para mí, aunque en realidad yo me siento como de la casa, ¿verdad? Porque pues mis posgrados son de allá y tengo muy gratos recuerdos de México, además muy buenos amigos de siempre. Me encanta ir, no he ido desde antes de la pandemia, así que ya me hace falta ir a hacer una muy buena cosecha de libros y saludar los amigos, ¿verdad? Y hacer una visita a Templo Mayor, por supuesto, ¿verdad? Me da risa porque cuando ustedes me hicieron la invitación, yo lo comenté acá en mi casa, ¿verdad? Que de Templo Mayor me invitaban para dar una charla y mi hija inmediatamente pensó, pero ¿qué tiene que ver con la iglesia? Me dice, no, no es la iglesia, es Templo Mayor de Tenochtitlan. Pero en fin, un gustazo de verdad. Pues espero que podamos dialogar y compartir acá un poco de lo que es la obsidiana, en este caso, de esta región. De una vez les aviso que vivo en un barrio populoso, al estilo de los barrios populosos de la Ciudad de México también, así que si escuchan al chatarrero, al basurero por ahí y todo, pues ya saben, ¿verdad? Estamos en contexto. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Voy a compartir mi presentación. Adelante. Ahí estamos. Ahí se ve. Adelante, Edgar, es todo tuyo el foro y el micrófono. Muy bien, gracias, muy amable. Bien, entonces, pues vamos a platicar un poquito sobre lo que es la obsidiana, acá en las tierras altas de Guatemala y la costa sur. Bien, bien, entonces vamos a iniciar hablando de este material arqueológico tan importante y geológico al mismo tiempo, ¿verdad? Situándonos en lo que son las fuentes o los yacimientos de obsidiana. Sabemos que Mesoamérica fue una región privilegiada por contar con este recurso, tanto en la parte central de México y hacia el occidente, como en las tierras altas mayas, ¿verdad? Tenemos este recurso que fue muy apreciado por las sociedades prehispánicas y que fue altamente utilizado, ¿verdad? Por las mismas. Cada fuente, cada yacimiento, pues con sus características propias, eh, desde el punto de vista geológico, pues a partir de la lava de la que se formó. Sabemos que la obsidiana es un vidrio volcánico eh, que se forma por ciertos procesos en los cuales pues se da un rápido enfriamiento de la lava con un alto contenido de sílice y entonces eso la hace apta como un material cortante. Y definitivamente pues estas sociedades fueron aprendiendo por experiencia a ubicar estos depósitos y luego a aprovechar cómo podían obtener herramientas cortantes a partir de él. Entonces aquí vemos las principales fuentes en la diapositiva. En el centro de México vemos una acumulación muy grande. Y ahí están las principales, entre ellas Sierra de las Navajas,
Otumba, en fin, etcétera, las del lado de también. Y si nos movemos hacia el área maya, vemos que al menos contamos con 4 fuentes muy importantes, como lo son Tajumulco, San Martín Jilotepeque, El Chayal e Ixtepeque, que son bastante conocidas a nivel mesoamericano también. Bien, entonces hablando de los principales yacimientos, aquí vamos a excluir a Tajumulco y a otras fuentes menores que existen en Guatemala, porque no tuvieron el nivel de explotación que tuvieron estas otras durante la época prehispánica. Entonces vamos a quedar en que las principales, que las fueron más utilizadas, incluso desde épocas muy tempranas, está el Chayal, San Martín Jilotepeque e Ixtepeque. Aquí por sus siglas, ¿verdad? Pues sería San Martín Jilotepeque, el Chayal e Ixtepeque. Se localizan en la franja central de la cadena volcánica de Guatemala, extendiéndose de oeste a este, hacia Ixtepeque. Entonces, quiere decir esto que cada una de estas fuentes o yacimientos tuvieron su zona de influencia, definitivamente, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante. Pero entonces, quiere decir esto que la obsidiana se encontraba como focalizada en esta región, y si era necesario obtener este material, pues no cabe duda que a través del comercio, del intercambio, se desplazó la obsidiana, ya sea en forma como materia prima o como artefactos, hacia las diferentes regiones donde era requerida. Bueno, aquí tenemos una foto satelital que nos muestra en ese recuadrito dónde se ubican de acuerdo al relieve, ¿verdad? Vemos que San Martín y Jilotepeque es en la parte más central, en la parte norte del departamento de Chimaltenango, muy cercana a lo que va a ser el río Motagua y sus afluentes. Entonces, quiere decir que fueron rutas que se aprovecharon muy bien para tener una comunicación hacia las tierras bajas. En el caso del Chayal, está más o menos situado a la misma altura, un poco más hacia la región oriental, y también tiene las mismas condiciones. La diferencia es que el Chayal se encuentra más cerca de la ciudad de Guatemala, y por lo tanto, pues, fue más aprovechado por los habitantes de Caminal Puyú, que es algo que vamos a tratar aquí con amplitud. Y por el otro lado tenemos Ixtepeque, que se aleja un poquito y ya entra en los límites fronterizos de Guatemala con El Salvador y Honduras. Por lo tanto, es una fuente que tiene, digamos, esa característica, ¿verdad? Que fue compartida por esta región centroamericana, ¿verdad? Que se conoce como el Triángulo. Entonces, ahí esta obsidiana tuvo bastante aceptación, bastante éxito y una gran distribución a partir de ahí. Bien, entonces digamos que en esta extensión de terreno es donde se localiza la mejor obsidiana de las tierras altas mayas. Las fuentes históricas, ¿verdad? Mencionan la obsidiana, en el caso de Guatemala. Hay una cita de Fray Francisco Jiménez que dice chay, ¿verdad? Que aquí en Guatemala utilizamos mucho esa palabra para referirnos al vidrio. Entonces, es una palabra de origen cachiquel que pues quiere decir precisamente obsidiana, ¿verdad? O vidrio. Y aquí en Guatemala pues decimos, alcánzame un chay, quiere decir dame un pedazo de vidrio, ¿verdad? Entonces, chay es vidrio. Entonces, según la fuente, chay es un pedernal negro que parece al vidrio de las limetas, una especie de botellas de la época colonial, y hay montes muy grandes de aqueste pedernal. Y de estas hacían antiguamente sus lanzas, espadas y flechas y sus cuchillones que sacrificaban, abriendo un hombre por medio y sacándole el corazón que ofrecían a los demonios, y que aquí comúnmente le llaman el cuchillo del diablo. Esta cita la utilizo mucho cuando doy mis clases para que mis estudiantes pues por lo menos sientan el temor de lo que les puede pasar si no hacen bien las cosas. Bien, luego obviamente también se han realizado estudios a nivel laboratorio para determinar las características de cada una de estas fuentes. Hace algunos años pues ya se dispuso de una pistola de rayos X, de fluorescencia de rayos X, por parte del proyecto de Caminar Puyú de la doctora Bárbara Arroyo, y eso permitió pues efectuar este tipo de pruebas a nivel laboratorio, sobre todo cuando contamos con muestras que no son precisamente cercanas a las fuentes o los yacimientos, sino que provienen de otras regiones. Aquí en este caso se trataba de obsidiana proveniente de sitios salinas de los 9 cerros en la parte norte, frontera con las tierras bajas, y pues ahí sí la técnica visual se pierde un poco y era necesario pues efectuar pruebas más precisas para determinar
las características de la obsidiana y tener mayor certeza. Acá pues tenemos una tabla que resume las características a nivel químico de cada una de estas fuentes, ¿verdad? El Chayal, San Martín, Jilotepeque e Ixtepeque, y las proporciones que tienen de cada uno de los elementos químicos que contenía la lava. Esto está tomado de CAR, un estudio que realizó en 2015. Bien, pero ya entrando a conocer cada una de estas fuentes y la importancia que tuvieron, podemos hablar en primera instancia del Chayal. El Chayal es una obsidiana que, pues a nivel eh, visual, la podemos identificar por su color gris en diferentes tonalidades. Es translúcida, tiene una textura lisa, perdón, ahí dice lista, es lisa, una fractura concoidea perfecta y filos muy agudos. Entonces aquí tenemos una imagen de un taller, de los desechos de un taller, y aquí podemos ver comparativamente la obsidiana del Chayal sería esta, ¿verdad? Entonces ahí pueden ustedes notar que efectivamente es gris, es translúcida, es bastante lisa al tacto y pues bastante limpia, dijéramos, y comparada con esta, por ejemplo, que es de San Martín Jilotepeque, que es una tonalidad mucho más negra y de diferentes características, o con la obsidiana verde de Pachuca. Entonces, claramente, pues, hay una diferencia que se puede observar y notar a nivel visual. La temporalidad y la distribución de la obsidiana del Chayal nos dice que esta obsidiana se explotó desde el Paleoindio hasta el Posclásico, iniciando su mayor auge en el Preclásico tardío, cuando se desarrolla con fuerza la industria de navajas prismáticas. Y en este caso, pues tiene mucho que ver el caminar Cuyú, aspecto que vamos a comentar más adelante en la charla. Se distribuyó principalmente por rutas terrestres, no descartamos la posibilidad de rutas fluviales también, hacia otras regiones del área maya. Sabemos que la obsidiana del Chayal aparece en regiones costeras, tanto de Guatemala como de Chiapas, también en las tierras altas de los dos países, en el caso de Guatemala, en el caso de México, en Chiapas, y pues se movió incluso hasta el área de la costa del Golfo. Y por supuesto, en el área de las tierras bajas se les localiza también con frecuencia. Hablando de investigadores que han fijado su atención en la obsidiana del Chayal, pues contamos que desde 1976 aproximadamente se inician los primeros estudios sobre esta fuente para determinar su importancia. Ya con anterioridad, Coe había realizado un trabajo en la costa del Pacífico de Guatemala y también había visitado el yacimiento del Chayal y había especulado en principio sobre la posibilidad de que las enormes lascas que él había observado en este yacimiento taller, tal vez estaban vinculadas con el desplazamiento de animales de megafauna, aspecto que pues nunca pudo ser confirmado, y más bien creo que se trataba de desechos de talla, pero más recientes. Entonces, Seidris es el primero que empieza ya en estudios sistemáticos, seguido por John Clark. Posteriormente, Hurtado de Mendoza también hace su tesis doctoral sobre el Chayal. Y luego dos guatemaltecos, Edgar Suyú y Héctor Mejía, a partir del año 2000 y con el apoyo de Veronique Darrá, llevan a cabo intensos reconocimientos en el Chayal para determinar la exacta extensión de todo el yacimiento de obsidiana de este lugar y pues concluyen que se distribuye en tres municipios, dos en el departamento de Guatemala y uno en el departamento del Progreso, es decir, que tenía una distribución muy amplia. Acá vemos en algún momento en la carretera que de Guatemala conduce hacia el Atlántico, hacia la costa atlántica, encontramos que a 25 kilómetros de la capital se encuentra uno de los depósitos de obsidiana que fue denominado kilómetro 25, precisamente por estar a esa altura exacta. Y vemos ahí el corte, ¿verdad?, que se hizo con la maquinaria y dejó expuesta la obsidiana, ¿verdad? Es un flujo de obsidiana muy extenso, son varios cerros en toda esta región que están formados totalmente de este material. Esta, por supuesto, no tiene un valor arqueológico porque fue el corte de la maquinaria la que la expuso, ¿verdad? Entonces está a bastante profundidad. Pero ya adentrándonos en la fuente, encontramos ya obsidiana que sí fue utilizada en épocas prehispánicas. Y aquí tenemos uno de los diferentes depósitos o afloramientos, cada uno lleva su nombre.
se habló de 25 localidades, ¿verdad? Con una serie de afloramientos también. Y uno de ellos, pues, es el que se denomina Zacualpía, que es el nombre de la aldea que está cercano. Y aquí pueden ustedes ver a nivel estratigráfico, ¿verdad? Cómo se aprecia la obsidiana. Y de aquí era extraída, ¿verdad? Para poder buscar bloques, nódulos que pudieran ser utilizados para la elaboración de artefactos. Aquí tenemos otro de los talleres, depósitos, es el denominado La Joya, que es el más extenso de todo el Chayal. Este tiene una gran cantidad de depósitos de desechos de talla, increíble. Según los arqueólogos Mejía y Suyuk, es posible que se hiciera un trabajo de minería a cielo abierto acá, ¿verdad? Y se formaron varios taludes de desecho con este material. Se llama La Joya porque precisamente por ahí había una estación del tren en aquellos tiempos, La Joya, y entonces los arqueólogos pues, le denominaron de esa manera. Actualmente, pues ya no queda ni la estación, ni los rieles, ni nada, pero ahí está todavía el yacimiento. Aquí está parte de los materiales que se pueden ubicar en el taller primario de La Joya. En este taller, pues se iniciaba la cadena operativa, ¿verdad? Que culminaba en talleres secundarios en sitios como Caminar Cuyú. Y aquí vemos pues la variedad de objetos que se iban formando en este taller primario. Entonces tenemos una serie de macronavajas, macrolascas, macronúcleos también, que da una enorme cantidad de estos desechos. Es increíble. Los arqueólogos que trabajaron ahí en el año 2000 realizaron excavaciones muy profundas y pues eran capas y capas de obsidiana, lo que habla pues de una explotación bastante temprana y duradera. También encontramos esta especie de tabletas, ¿verdad? Muy interesantes que seguramente sirvieron para la talla de bifaciales. Bueno, otro afloramiento, taller importante cercano es el de Azacualpía, ¿verdad? Que se encuentra localizado en el departamento de Guatemala, cerca del municipio de Palencia. Ahí podemos ver en la imagen cómo las personas van caminando sobre los desechos de talla, ¿verdad? Que son los que van formando estos montículos de pues mucho trabajo de talla, ¿verdad? Y encontramos los mismos materiales que vimos con anterioridad y una enorme cantidad de núcleos, preformas de núcleos que posteriormente eran finalizados ya en los talleres secundarios. Pero aquí se eliminaba el córtex, ya se hacían los primeros trabajos de la forma, crear esas preformas y luego transportar. Interesante porque los arqueólogos trataron de determinar si había algún sitio ahí directamente, estructuras ya más formales relacionadas con la explotación de esta obsidiana. Pero se llegó a la conclusión de que posiblemente eran campamentos temporales, porque la distancia, digamos, hacia el Valle Central de Guatemala, desde acá, pues son 20 kilómetros, una distancia que se podía cubrir fácilmente, y entonces, pues no se creó un gran sitio en las cercanías de esta fuente. Bueno, y este es otro, en los talleres primarios de Nance Dulce, es otro montículo que podemos apreciar aquí, y se forma de los desechos de talla, ¿verdad? Una enorme cantidad, también taludes de desecho, toda esta parte de los cerros y algunas propiedades particulares, pues se encuentra los talleres de obsidiana. Aprovecho para mencionar que la obsidiana en Guatemala no ha sido declarada como un patrimonio cultural a este nivel. Y entonces, por lo tanto, partes de donde se encuentran los yacimientos, pues pertenecen a terrenos municipales y en otros casos, pues están la mayoría en terrenos particulares. Quiere decir esto que, pues, si el día de mañana a los propietarios se les ocurre quitar la obsidiana de donde se encuentra, pues al parecer están en toda la libertad de hacerlo, porque no se está tomando en cuenta la importancia arqueológica, histórica de estos depósitos. Afortunadamente, como vamos a ir platicando más adelante, pues se ha tomado conciencia de que esto pues es un patrimonio prehispánico que debe ser cuidado y en la mayoría de los casos así ha sido, aunque vamos a hablar de algunos casos particulares en los que sí se ha puesto en riesgo. Bueno, de lo interesante que encontramos de la producción de estos talleres, encontramos a veces unos núcleos enormes, ¿verdad? Comparados con los núcleos estándar.
Esto quiere decir que se estaba produciendo a diferentes niveles para una diferente demanda, ¿verdad? Entonces, no todas las navajas eran del mismo tamaño o los artefactos que se requerían. Entonces, había núcleos para lo que se necesitara. Aquí tenemos uno muy grande y otros pequeños. Aquí vemos los núcleos de la joya, más o menos todos tienen estas características cuando ya están listos para ser llevados a los talleres secundarios para terminarse de formar y ya empezar con la técnica de presión. Hasta aquí, pues todos son de percusión, ¿verdad? Entonces, ya tienen su plataforma, ya tienen sus caras, ya están listos para ser transportadas. Pero entonces tienen esta característica particular. Sin embargo, también vemos enormes diferencias, ¿verdad? Cuando notamos que los talladores, los artesanos, en este caso en el Chayal, pues podían crear tanto un núcleo gigante, como este que vemos acá, que será unos, no sé, unos 4 kilos tal vez, o 5, y vemos por otro lado un núcleo miniatura, ¿verdad? Que se ve una enorme diferencia. Entonces, definitivamente las navajillas que se van a producir con el núcleo miniatura van a tener una función específica, ¿verdad? Delicada, dijéramos. En tanto que el núcleo enorme, pues podía producir unos cuchillos que podían usarse como cuchillos ceremoniales o eventualmente transformarse en artefactos bifaciales. Entonces ahí vemos esa diferenciación muy importante. Bueno, ya dejamos el Chayal y ahora vamos a la otra fuente que es San Martín Jilotepeque. San Martín Jilotepeque es una fuente que se, se caracteriza, digamos, la obsidiana por ese color negro, ¿verdad? Un negro lustroso, es muy áspera al tacto, ¿verdad? Es poco translúcida, pero es de muy buena calidad para el tallar. Al igual que la obsidiana de Chayal, fue muy bien aprovechada para elaborar artefactos cortantes. Aquí vemos una obsidiana recién tallada, muy fresca, ¿verdad? Donde se puede apreciar ese color negro eh, muy profundo. Y vemos acá, este es unos surcos de un área de siembra. Yo el otro día platicaba con uno de los campesinos en los lugares y les preguntaba que si la obsidiana no les afectaba para los cultivos. En el caso del Chayal, más particularmente, que es un área muy seca. Y me decían que no, que por el contrario retenía humedad. Entonces que ahí la dejaban y que les servía perfectamente para, no les afectaba en sus cultivos. Bien, entonces esta sería la obsidiana de San Martín Jilotepeque. Y en cuanto a la temporalidad y distribución de esta obsidiana, pues esta obsidiana se utilizó desde preclásico temprano hasta el posclásico. Se distribuyó por rutas terrestres hasta la costa del Pacífico, las tierras altas occidentales y las tierras bajas. Algunos artefactos de esta fuente alcanzaron también otras regiones del área maya. Y aquí vemos un ejemplo, también ahí se producían estos núcleos miniatura. Y algunos otros artefactos que tenían unas características muy especiales. Estos provienen del sitio de Salinas de los Nueve Cerros, un sitio que se consideraba que era un centro mayor para la producción de sal en el límite entre las tierras altas y tierras bajas. Y estaban esta clase de navajas muy particulares, elaboradas con obsidiana de San Martín Jilotepeque, que pues se ha especulado que podían estar vinculadas a la producción, pues posiblemente de sal, según algunos, o también se tienen muchos restos de pescado en esta región. Entonces es posible que también tuviera que ver con un trabajo relacionado con el procesamiento de esta fauna. Bien, uno de los talleres más famosos de San Martín Jilotepeque es el denominado Pachay. Pachay, también como pueden ver, es una obsidiana de flujo, ¿verdad? Y está en el corte estratigráfico, se pueden apreciar los grandes bloques de esta obsidiana. Y luego ya vemos acá, este es parte de un taller de elaboración de navajas prismáticas. Podemos ver la enorme cantidad de materiales que ahí se estaban produciendo, ¿verdad? Asimismo encontramos los núcleos agotados. Ya es un área donde el trabajo pues es bastante fuerte e intenso en la producción. Es una producción a gran escala. Recordemos que los materiales de San Martín Jilotepeque circularon por toda el área maya, entonces quiere decir que están teniendo una producción muy amplia.
Pachay está acompañado también de otro taller importante que se llama Chuatalum, muy cercano a esta región, en el cual se producía también una enorme cantidad de artefactos. Y aquí lo que les comentaba, ¿verdad? Aquí están los surcos de cultivo, que prácticamente pues con lo que cultivan también se cultiva la obsidiana, y ahí estamos haciendo una recolección de este material. Bueno, finalmente la otra fuente importante del área maya es Ixtepeque. Ixtepeque es una fuente que se caracteriza por un color que va de gris a café, ¿verdad? Entonces se distingue bastante de las otras. A veces visualmente puede confundirse con las obsidianas grises del Chayal, pero tiene ciertas características que si uno observa detenidamente, pues ya nota las diferencias, ¿verdad? En el caso de la gris es un tanto opaca, pero la variedad café es translúcida, muy brillante y muy vítrea. Yo diría que alcanza en este sentido el parecido con la obsidiana de Sierra de las Navajas, ¿verdad? Esta tonalidad muy, muy vítrea. Es de textura lisa, sus filos son muy agudos y también la factura concoidea perfecta. Entonces, quiere decir que estas tres fuentes de obsidiana fueron las principales y las que abastecieron a toda el área maya y más allá de materiales de obsidiana. Y aquí vemos una serie de bloques de nódulos que se encuentran en todas las aldeas alrededor de donde está el yacimiento y algunas puntas de flecha de este material ya en periodo posterior. La temporalidad y distribución de la obsidiana Ixtepeque, esta se utilizó con mayor énfasis en el periodo clásico y durante el posclásico. Se distribuyó por rutas terrestres, fluviales y costeras hacia la parte oriental del área maya y la costa pacífica central de Guatemala. Entonces, el departamento de Escuintla, en la parte sur, es muy rico en este material, pero sobre todo hacia el oriente. Y sabemos que en el caso de El Salvador, en el caso de Honduras, para El Salvador, pues están los estudios de Peyton Sheets, de Julio César Alvarado. En el caso de Honduras, Kazuo Aoyama, han presentado abundante información sobre esta obsidiana proveniente de Ixtepeque y sus materiales en estos sitios importantes del Salvador. Bueno, y aquí vemos de lo principal, la única, digamos, de las fuentes, bueno, no la única, porque Tajumulco también está asociada a un volcán. Luego está Ixtepeque, este es el volcán Ixtepeque, de donde toma el nombre la obsidiana, ¿verdad? Prácticamente todas las faldas del volcán están llenas de este material. Y también está asociado a otros sitios como Papaloapa, que es un sitio que se encuentra como unos 5 o 6 kilómetros más o menos del volcán, en donde hay estructuras. Se sabe que es un sitio del Clásico Tardío, donde se encuentran numerosos talleres de elaboración de navajas prismáticas. Y también en el Quequesque, que es un sitio cercano al volcán, encontramos este tipo de materiales que se estaban produciendo ahí en la cercanía. Bueno, entonces llegamos a lo que es la producción, ya dejamos las fuentes, y nos vamos a iniciar en Caminal Cuyú, precisamente uno de los ejemplos más notables sobre consumo, producción y reutilización de la obsidiana en el caso de las tierras altas mayas. Y pues aquí vemos cómo de Caminal Cuyú actualmente pues los montículos y las zonas arqueológicas han quedado atrapadas en la ciudad de Guatemala. Entonces las partes que vemos aquí son lo que va quedando, lo poco que va quedando, parte de lo poco que va quedando de lo que fue toda esta gran ciudad en el Valle de Guatemala. Pero aquí es donde vamos a encontrar sobre todo las evidencias de la gran producción de obsidiana. En los últimos años, hay que mencionar, se está desarrollando urbanísticamente la ciudad de Guatemala a nivel de condominios verticales, cosa que no había sucedido, pero es de unos 10 años para acá, el auge se ha vuelto extraordinario. En principio, pues los rescates arqueológicos y los salvamentos están ligados con la construcción de centros comerciales, vías de acceso, etcétera. Pero ahora se ha movido a la cuestión de vivienda. Entonces, afloran los proyectos de rescate arqueológico por toda la ciudad y esto pues da la oportunidad de poder localizar nuevas evidencias de lo que fue Caminal. Este es el mapa de la Carnegie, en el cual se muestra la enorme cantidad de montículos que existían en el Valle de Guatemala relacionados con Caminal Cuyú.
Acá tenemos, esta sería la parte de lo que actualmente es la zona arqueológica, parte de Caminar Cuyú, y toda esta es una serie de montículos que han quedado dispersos y muchos de los cuales ya han desaparecido lamentablemente por el auge constructivo. Sin embargo, pues todavía existe la posibilidad de localizar algunas evidencias, como les decía. Acá esto lo ponemos para relacionar la distancia entre el área donde se encuentra el Chayal y la ciudad de Guatemala. Si se dan cuenta, prácticamente la ciudad de Guatemala ya va llegando hasta donde es una zona conurbada, donde ya está poniendo pie en los talleres de obsidiana. De hecho, en el área de Nance Dulce, que yo mencioné anteriormente, pues ya hay varias lotificaciones y residenciales que están acercándose peligrosamente al área de los talleres. Pero en fin, esta es la distancia a recorrer entre el Chayal y la zona de Caminar Cuyú. O sea que era una distancia en la cual se podía contar con un abastecimiento permanente. Acá está lo que es la parte restaurada de Caminar Cuyú, lo que nosotros le conocemos como la Acrópolis, y aquí ustedes pueden apreciar el momento teotihuacano de Caminar Cuyú, ¿verdad? A través de estas estructuras de talud tabler, que, cuya diferencia con el teotihuacano es que aquí la proporción es de 1:1, ¿verdad? Y pues después de esa moda teotihuacana reaparece nuevamente ya para el clásico tardío el estilo local. Pero esto es lo que se puede apreciar cuando uno visita las excavaciones de la Acrópolis. Y por supuesto las excavaciones han continuado tanto a nivel de la zona arqueológica como a nivel de los rescates que les he mencionado. Y por supuesto esto nos da la oportunidad no solamente de recolectar materiales cerámicos, de apreciar arquitectura, sino pues en el caso de la lítica, de hacer un acopio de una enorme cantidad de materiales, tanto de lítica mayor como de lítica menor, caso Pulida y Tallada. Y acá vemos ya un hallazgo que vamos a comentar adelante, que fue sorprendente porque se encontró un depósito muy grande de navajas prismáticas de obsidiana en un rescate que se realizaba cercano a un montículo en el cual se iba a hacer un centro comercial. Entonces, afortunadamente, pues uno de los pozos de sondeo llegó a este lugar y eso nos permitió encontrar este material. Bueno, esto nos va a reflejar en lo que es la actual ciudad de Guatemala, cuáles son los puntos donde se han localizado los talleres o los depósitos de navajas prismáticas, principalmente en núcleos agotados, y de la gran producción de obsidiana en el Valle de Guatemala, principalmente en la ciudad de Guatemala. Aquí tenemos, hay 1, 2, 3, 4, 5 puntos importantes en los que han salido depósitos muy grandes de este material. Depósitos que a propósito fueron dejados muy especiales, muy cubiertos, ¿verdad? Se localizaron gracias a estos rescates que se han realizado en los últimos años, pero la importancia aquí ya entramos en el plano simbólico y ritual de la producción de obsidiana para Caminar Cuyú, lo que significó. Y entonces tenemos que tenía áreas muy localizadas y curiosamente aquí existía en esta parte de acá la laguna Miraflores, una laguna que se seca para finales del preclásico tardío. Y muchos de esos talleres están en las cercanías de esa laguna y vamos a comentar al respecto. Bien, de los estudios más recientes de estas colecciones que se han llevado a cabo en los últimos años, pues con Rangel fue de los primeros que empezó a destacar la enorme producción de navajas prismáticas, en el caso de Caminar Cuyú, ya para el año 77. Hacia el 86, Luis Hurtado de Mendoza hace un estudio importante de cómo se distribuye la obsidiana del Chayal en el sitio de Caminar Cuyú, ¿verdad? En sus diferentes, en ese tiempo le llamaban señoríos y subseñoríos de Caminar Cuyú. Entonces, él hace un estudio de cómo se distribuye este material. Para el año 91 hay un estudio muy interesante que realiza el arqueólogo Rómulo Sánchez, que es a partir del hallazgo también de un depósito muy grande de navajas de obsidiana muy desgastadas en el área de San Jorge, cercano al anillo periférico de la ciudad de Guatemala. Es en el año 91 que se dijo que este posiblemente estaba asociado
con cocinas comunales, como lo destaca un estudio posterior. Después, en el año 2003, Sacrubi analiza las colecciones de Caminacuyú, del área de la Acrópolis y de la Palangana, y va a destacar también la importancia de la producción de obsidiana en esta zona, con ciertas características, porque aquí no estamos en una zona de alta producción, sino en una zona residencial. Lo mismo hace Alejandra Roche, una gran especialista de lítica actualmente, con la producción de artefactos en el área de la Acrópolis y de la Palangana. Y finalmente, en el año 2015, Lorena Pais hace un descubrimiento de un depósito importante en donde ya se había realizado un previo rescate arqueológico y se había mencionado la presencia de una gran cantidad de navajas prismáticas en un sitio de producción posiblemente, pero se perdió y luego hace unos años se retomó ese proyecto y se localizó de nuevo una enorme cantidad de materiales. Bueno, acá vemos, esto es parte de un hallazgo extraordinario que se realiza en una de las zonas de la ciudad de Guatemala, muy cercana al Parque Arqueológico de Caminalcuyú, tal vez a una distancia de unos 1,5 kilómetros, 2 kilómetros y mucho. Y aquí encontramos nuevamente un depósito enorme de navajas de obsidiana, casi completas, la mayoría, con bastante uso, ¿verdad? Que se empezaron a analizar. Y lo interesante de esto es que eran capas y capas de material que se iban localizando. Entonces, esto le dio una connotación especial a ese hallazgo, porque, pues, si bien ya se habían reportado con anterioridad algunos de estos depósitos, este del 2013 viene a ser, digamos, uno de los más importantes de los últimos años y sobre todo por enorme cantidad. Fueron alrededor de casi 3,000 navajas las que se recuperaron en esta ocasión, pero dio la casualidad, muchos años después, esto fue en 2013, en el 2020 o 21, más bien, 21, se tiene la posibilidad de hacer un rescate en el terreno colindante al del depósito anterior. Y en ese se da la sorpresa de que aparece la otra parte del depósito. Si en el lado primario teníamos 2,300, casi, bueno, cerca de 3,000 navajas, en este lado el hallazgo fue de 34,000 artefactos. Entonces quiere decir que si no se hace este rescate, nos hubiéramos quedado con la idea del gran depósito que habíamos encontrado en primera instancia. Sin embargo, pudimos ver que ese depósito era mucho más extenso y que hablaba de una enorme producción a gran escala en Caminalcuyú para finales del Preclásico, en esta porción que quedaba en una de las orillas del lago de Miraflores, que encontramos nuevamente una enorme cantidad de navajas prismáticas casi completas, eh, bastante agotadas con un uso muy intenso. Y aquí podemos ver dentro de la que son las navajas completas, de donde aproximadamente unos 13 centímetros de longitud, quiere decir que eran unos núcleos muy grandes. Podemos ver algunas otras en las cuales pues se daban este tipo de artefactos que son errores a veces en la fuerza que se aplica y se vienen con la parte distal del núcleo. Pero lo interesante es que estas enormes navajas pues eran las que conformaban esta colección. Y aquí podemos ver que entonces tenemos que en el lugar podemos apreciar toda la secuencia de reducción de los núcleos hasta llegar a las navajas más finas, desde las navajas irregulares, ¿verdad? Que podemos apreciar aquí, que se aprovechaban también. Es decir, toda la producción, todo lo que producía un núcleo, desde las primeras series primarias, navajas robustas, hasta las más finas, eran aprovechadas en este lugar para llevar a cabo una tarea extraordinaria de trabajo. Aquí podemos ver cómo pues fuimos separando por segmentos, ¿verdad? También encontrábamos completas, pero también encontrábamos segmentadas. Una gran cantidad de ellas son las navajas, los mediales de navaja prismática, proximales también. Entonces fuimos agrupando, eran colecciones enormes. Llegamos a contabilizar, bueno, 25, bueno, fueron como 25, no, perdón, fueron como 40 bolsas de más o menos unos 12 o 13 kilos cada bolsa de este material. Es una cantidad exagerada, enorme de obsidiana. Y lo interesante es que la mayoría estaba pues de buen tamaño y al mismo tiempo con un uso extraordinario.
Aquí podemos ver, ¿verdad? Cómo se nos llenaban las mesas de material, pero aparte de tener toda esa secuencia de reducción de los núcleos y toda la variedad de navajas, empezamos a ver que el uso tenía una connotación especial, un uso extraordinario. Aquí podemos ver parte de lo que son los mediales, los instrumentos mediales que fueron la mayoría, junto con proximales. Aquí tenemos otra idea de esa amplia producción y de las características de este material que no se discriminó, todo fue utilizado para trabajar cierto tipo de materiales y entonces vemos navajas muy robustas, otras más regulares, hasta que pues los núcleos terminaban completamente agotados. Aquí podemos ver que algunas de las navajas también fueron objeto de retoques, modificaciones intencionales para propósitos especiales. Y podemos ver una navaja que fue reducida en parte de los bordes para tener una herramienta diferente y poderla apreciar y aprovechar de distinta manera. Y aquí vemos los usos más o menos normales, ¿verdad? El desgaste que se puede reflejar en los filos, pero adicional a ese uso, digamos que puede ser producido por corte o raspado, encontramos también estas pátinas de uso extraordinarias que implican un manejo constante del filo de estas navajas sobre un tipo de material en particular que va dejando esto y eventualmente va convirtiendo estos filos en filos romos, ¿verdad? Que pierden totalmente esa agudeza. Entonces, de este tipo de navajas tenemos muchas, muchísimos, la cantidad de uso que reflejara esta pátina fue extraordinaria en los artefactos. Entonces, pues ya nos movimos con la fortuna de que por esos días estaba en Guatemala la arqueóloga Naya Cadalén, francesa, quien estaba realizando estudios a nivel microscópico sobre huellas de uso. Entonces, eso nos permitió llevar algunas muestras para salir de dudas sobre qué tipo de material pudiera estar dejando ese tipo de huellas. Y entonces de ahí hizo el análisis, comparó con muestras experimentales que había realizado y de otras colecciones y llegó a la conclusión de que se estaba tallando madera, se estaba trabajando madera con obsidiana, que es la que deja ese tipo de huellas de uso. Nos habló de algunas variedades de madera que pudieran haber estado siendo trabajadas y entonces pues propusimos en esta ocasión que definitivamente eran talleres de producción, tanto de navajas prismáticas, pero luego se convertían en talleres de trabajo de madera, para trabajar madera. No sabemos exactamente si se estaban produciendo objetos de madera a nivel artesanal a gran escala o bien era aspectos relacionados con la construcción. Bueno, pero asimismo, en el depósito inicial, en donde encontramos primeramente las navajas en un pozo, en otro pozo que realizamos se encontró este depósito de núcleos agotados. Entonces aquí ya entramos en el plano simbólico, el plano ritualista de la obsidiana, porque estos estaban colocados en una forma particular, todos agrupados. Se trataba de 11 núcleos agotados, todos provenientes del Chayal, ¿verdad? Que es la fuente cercana a Caminar Cuyú. Y aquí vemos que pues fueron colocados intencionalmente de esta manera, posiblemente con el propósito de destacar la importancia que este material tiene en la vida económica, en la subsistencia, en el intercambio, en fin, en muchos aspectos relacionados con la sociedad de Caminar Cuyú de ese momento. Es decir, que la obsidiana se le aprecia precisamente porque va a jugar un rol importante en el desarrollo de aquella sociedad. Y entonces, esto no se pierde, sino que se le coloca en un punto especial, con alguna razón, y entonces ya adquiere un valor simbólico esto. Asimismo, en ese mismo depósito vamos a encontrar otros aspectos también importantes que destacan el valor que la obsidiana tuvo para esas sociedades. Por ejemplo, encontramos navajas como estas, muy finas, ¿verdad? De diferentes características de las que vimos, que estaban involucradas en el trabajo ese de madera. Esta es una navaja completa que fue encontrada en un canal de irrigación. En esta zona, como les dije, estaba muy cerca del lago Miraflores y de ahí se construyeron algunos canales que pasaban por otros montículos y otras áreas y ahí pues dedicatoriamente se colocó esta obsidiana
en el canal. También se encontraron otras de similares características en un entierro, en el montículo que está asociado a este depósito. Entonces, quiere decir que están destacando la importancia de la obsidiana en la vida cotidiana y en las actividades que pudieron ser muy especiales llevadas a cabo en esta zona. Entonces, se destaca que este material, sin él, pues no podrían realizarse estas cosas. Pero también encontramos que la obsidiana tuvo un valor ornamental en el caso de Caminar Puyú. No tenemos muchos ejemplos, pero este es un ejemplo muy puntual, muy particular. El edificio E33 de Caminar Puyú, D33, perdón, este es conocido precisamente como el Chay. Ya dijimos que el Chay es la palabra por vidrio, ¿verdad? Entonces, aquí en la zona 7, en una colonia perdida en la ciudad de Guatemala, encontramos esta estructura extraordinaria hecha en barro a través de una serie de tableros y también contaba con marcadores hechos en barro, algunos de los cuales actualmente están en exhibición en el Museo Nacional de Arqueología. Y como podemos ver, estaba decoradas la fachada de este edificio, los cuerpos del edificio con obsidiana. Aquí podemos ver, como en el caso de Teotihuacán, algunas estructuras que tienen obsidiana, en el caso del templo de Quetzalpapalotl, que los ojos son de obsidiana, y aquí tenemos estas enormes lascas, ¿verdad? Yo pensé en un principio que eran núcleos o macronúcleos que estaban incrustados ahí, pero se produjo un desprendimiento de una de estas y se notó que era una lasca, un tipo de macrolasca que también era muy utilizado en Caminar Judío para la elaboración de raspadores. Por alguna razón, Caminar Judío, pues su kit de herramientas, digamos, para los habitantes de esta zona eran las navajas prismáticas en primer lugar, pero los raspadores juegan un papel muy importante. Y aquí entonces vemos en la decoración del edificio, el Chay, estas enormes lascas de obsidiana, que seguramente también van a destacar no solamente el valor ornamental, que se pudo haber visto muy bonito ya con pintura, con el reflejo de la luz del sol, etcétera, etcétera, pero nuevamente vuelve a destacar la importancia de la obsidiana en la vida cotidiana de Caminar. Aquí, pues, solo para tener una idea de lo que fueron esta enorme colección de artefactos de la que hemos venido hablando, que se localizó en un sitio que se le llamó Lake Miraflores, ¿verdad? En el cual se va a elaborar un condominio de varios edificios. Y aquí están, pues, uno de los raspadores que yo les mencionaba, ¿verdad? Para que vean la importancia también de este tipo de material asociado, pues, con diferentes procesamientos de otros objetos. Bueno, dejando Caminar Cuyú, ahora nos dirigimos hacia la zona de la costa del Pacífico de Guatemala y encontramos que también la obsidiana va a jugar un papel muy importante en la zona de Cochumalguapa. Cochumalguapa es una cultura que ha sido muy investigada por el doctor Osvaldo Chinchilla y que se desarrolla principalmente en el clásico tardío. Es una cultura de características muy particulares, ¿verdad? Y todavía no se le puede, digamos, etiquetar como 100% maya, ¿verdad? Aunque pues numerosas tesis y teorías al respecto mencionan que fueron habitantes mayas de regiones de las tierras altas que bajaron eventualmente a la costa del Pacífico e impusieron un nuevo estilo. Y bueno, pues eso está en discusión todavía. Lo interesante es que Cochumalguapa es un fenómeno bien interesante acá, muy distinto a nivel de su tipo de representaciones. Los individuos son definitivamente de características muy particulares, su vestuario, etcétera. Pero uno de los énfasis que tiene esta cultura es en el aspecto de la guerra, del culto a la muerte también, es muy profundo y no es casualidad que ahí se haya encontrado una cantidad enorme de puntas de proyectil, ¿verdad? Que pertenecen al periodo clásico tardío. Se localizaron en uno de las tres puntos importantes de Cochumalguapa. Osvaldo Chinchilla ha designado esto la zona nuclear de Cochumalguapa, que está conformada por el Baúl, Bilbao y el Castillo. Y precisamente del área del Castillo es que provenían esta variedad de puntas de proyectil. Como podemos ver, es una variedad bastante interesante. Hay pues diferentes modelos ahí de puntas. Podemos ver con espiga,
Podemos ver que algunas son bifaciales, otras son unifaciales. Hay tanto de la fuente de San Martín Jilotepeque como de la fuente del Chayal. Hay cierta preferencia en algunos momentos por algún tipo específico para una fuente específica. Eso es un dato muy interesante, ¿verdad? Pero se están produciendo a gran escala. Entonces quiere decir que se están llevando posiblemente estos núcleos grandes que vimos en principio para producir cuchillos enormes que puedan a la vez ser retocados de forma bifacial para obtener estas puntas de proyectil. En este sería el caso, ¿verdad? Y también, asociado a esto, encontramos que tuvimos un enorme depósito de navajas prismáticas en Cochumalguapa. Pero si nos refrescamos la memoria con las navajas que vimos de Caminar Cuyú y este enorme depósito de navajas que vemos en Cochumalguapa, vemos la diferencia, ¿verdad? Son navajas mucho más refinadas en este caso, deberían ser núcleos de otras características que producían este tipo de navajas que eran más destinadas a un tipo de mantenimiento doméstico, consideramos. Pero en el depósito que se encontraron, lo estudió con mucha amplitud el doctor Chinchilla y posteriormente es ahora objeto de la tesis doctoral de David McCormick, que ha destacado la importancia de Cochumalguapa no solamente como un área consumidora de obsidiana, sino como un centro redistribuidor para la zona del Pacífico. Entonces quiere decir que tanto obsidiana de San Martín Jilotepeque como del Chayal llegaban a la zona Cochumalguapa, se producían a gran escala navajas prismáticas y luego se distribuían los materiales en la zona de influencia de Cochumalguapa y un poco más allá. Entonces, este es el tipo de navaja. Y ese depósito en particular que fue encontrado en el baúl, muy cercano a la acrópolis del baúl, Chinchilla llegó a determinar que se trataba posiblemente de familias vinculadas o barrios vinculados a la producción de obsidiana. Entonces, es un aspecto que ha tratado de destacar en los últimos años. En otra zona, desde de la costa del Pacífico de Guatemala, en Escuintla, encontramos también, en el municipio de La Gomera, una alta producción de artefactos de obsidiana. Y como vemos, aquí lo que se llevaba igualmente eran núcleos ya prismáticos, listos para la extracción por presión de las navajas, y luego, pues, acá vemos una colección de núcleos agotados. Hay una diferencia, digamos, cuando los núcleos se agotan, en este caso, como en Caminar Cuyú, como acá en Cochumalguapa, en La Gomera, que pues eran depositados, ¿verdad? Ritualmente en algunos lugares, como también tenemos un ejemplo en Guaitán, que fue excavado por Eric Rochet, Elisa Mencos y otros arqueólogos, en el cual se encontraron los depósitos de núcleos agotados, todos reunidos, ¿verdad? Como el que vimos en Caminar Cuyú. Entonces es un proceso simbólico en el cual se destaca la importancia de la producción de estos artefactos. Pero en el caso de las tierras bajas mayas, ¿verdad? Que es muy diferente, cuando llegan estos objetos desde las tierras altas, los núcleos eran agotados hasta el extremo, pero luego eran reutilizados para crear excéntricos, para otro tipo digamos, de formas. En fin, eran aprovechados hasta el máximo, porque ahí pues se maximiza el uso de la obsidiana, puesto que no hay un abastecimiento constante, ¿verdad? Las fuentes están muy lejos. Entonces ahí adquiere otra connotación diferente, como vamos a ver en algunas imágenes más adelante. Pero aquí pues estos son de la costa sur, están todos agotados y guardados, depositados especialmente. Pero miren, entre toda la colección que se encontró en La Gomera Escuintla, también se encontró una punta de proyectil de obsidiana verde. Y al final vamos a hablar un poquito de lo que es la obsidiana verde acá en el área maya. Pero esto tiene que ver con que Bové y algunos otros de sus allegados han puesto de manifiesto la presencia teotihuacana en esta zona de la costa sur de Guatemala y posiblemente otros materiales definitivamente están asociados con esa presencia. Y aquí además una variedad local de puntas de proyectil también de aquí de este sitio de La Gomera, en Escuintla, vemos una serie de dardos ya tal vez clásicos tardíos, todavía no son exactamente puntas de flecha, pero ya su tamaño es bastante reducido y posiblemente ya es una transición tecnológica, pero hay una variedad también. Aquí destacamos que aparece ya materiales de Ixtepeque asociados con materiales de Chayal, no tanto San Martín Jilotepeque, y también hay un sitio que les mencionaba
que fueron trabajados por Boé y por Mariana Sánchez, un sitio que se llama Río Seco, en el cual hay muchísima obsidiana verde en superficie. Eso es un dato muy interesante. Bueno, esto no corresponde ni a las tierras altas ni a la costa sur. Esto lo pongo acá nada más para destacar eh, ese simbolismo asociado a la obsidiana, que en algunos momentos se transforma en un elemento que tiene otra connotación, posiblemente ornamental, posiblemente ritual. Y acá vemos cómo estas obsidianas pues tienen unas incisiones, están esgrafiadas, tienen figuras, ¿verdad? De personajes. Definitivamente una técnica que no se conoció ni en las tierras altas ni en las tierras de la costa sur, pero sí en las tierras bajas, los artesanos lograron esta destreza para poder plasmar este tipo de figuras. Digamos, aquí tenemos una estera un poco, ¿verdad? Que nos muestra pues la extraordinaria detalle en poder trabajar la obsidiana de esta manera, perforarla también, ¿verdad? Y aquí otras figuras similares con eh, figuras ahí colocadas. Entonces, aquí la obsidiana pues adquiere un valor distinto, como les decía, se aprovecha todo, ¿verdad? Este material impuesto en Caminar Cuyú terminaría en un depósito, en un basurero, porque hay abundancia de material, pero aquí no, aquí tiene otra connotación. Y hablando de otra región, de Guatemala, que es otra región transicional, el caso de Cancuén, hace algunos años la arqueóloga Chloe Andrew analizó una colección extraordinaria de 800 núcleos agotados de obsidiana proveniente de las fuentes tanto de San Martín y Letepeque como de Chayal, que digamos, fueron encontrados en Cancún, que era un puerto, una zona portuaria fluvial, que sabemos que era un centro distribuidor para las tierras bajas. O sea, ellos recibían el material de las tierras altas, lo procesaban y luego lo distribuían hacia las tierras bajas. Entonces aquí quiere decir que estaban produciendo a nivel muy amplio, muy alto, en navajas prismáticas. Y de ahí esta enorme colección de núcleos agotados, ¿verdad? Que ponen de manifiesto esa enorme producción y claro, pues también fueron encontrados en un depósito ritual. Les había comentado un poquito de la obsidiana verde, ¿verdad? Hablando de la obsidiana verde en el área maya. No es el tema de la charla, pero sí vale la pena hacer mención. La obsidiana verde, hasta donde hemos podido eh, tener certeza, aparece en el área maya hacia el clásico temprano, que hace sus primeras apariciones. La observamos en toda la zona del Valle de Guatemala, pero también en zonas de la costa sur, como el caso de Escuintla, en el caso del sitio de Valverta. Principalmente lo que vemos son navajas prismáticas, vemos puntas de proyectil, ¿verdad? Navajas muy pequeñas, navajillas realmente, ¿verdad? Con uso, ciertamente, ¿verdad? Y pues están colocadas, siempre hemos dicho, en ciertos contextos restringidos, ¿verdad? Como que tienen una connotación especial, tienen un valor simbólico, una obsidiana que pues, por el color se diferencia de las locales y que pues a nivel de Caminar Cuyú en este sitio Valverde las localizamos en áreas muy restringidas que posiblemente pudieron convertirse en obsequios o algún tipo de característica, ¿verdad? En algunos casos también se localizó una ofrenda muy interesante en el sitio de Alberta con unas urnas enormes que contenían algunas vasijas que a su vez tenían efigies de cacao hechas en barro y junto con esto obsidiana verde también depositada ahí de manera ritual. Entonces quiere decir que adquiría esa connotación aquí en el área maya en ese principio. Luego tiene un segundo momento la obsidiana verde en Guatemala que es ya en el epiclásico y para el posclásico. Entonces se cree que ya pues hubo más presencia de grupos provenientes del altiplano mexicano que traían esta obsidiana. Bueno, y ya para concluir, ¿verdad? Y que vamos a platicar un poco sobre lo que aquí se ha hablado, hacer un intercambio de ideas. La obsidiana fue un recurso valorado por las sociedades prehispánicas, tanto en tierras altas como en costa sur, quienes supieron trabajarla para elaborar artefactos, siguiendo una serie de procedimientos tecnológicos que permitieron una producción a gran escala para cubrir demandas locales y para comercio a larga distancia, que redundaría en beneficio de la economía desde el preclásico medio en adelante.
A nivel ritual, numerosos artefactos de obsidiana formaron parte de ofrendas dedicatorias en distintos contextos, destacando su importancia simbólica tanto en la vida cotidiana como en eventos de carácter especial. Bueno, entonces lo dejamos por ahí y pasamos a dialogar y a platicar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edgar. Muy, muy interesante, ¿no? Todo esto que nos mostraste de los miles y miles de objetos, bueno, de artefactos de Ujú. obsidiana que aparecen allá en los contextos de, bueno, esta parte central de alrededor de Ciudad de Guatemala y dentro de la Ciudad de Guatemala, ¿no? Entonces, muy, muy interesante, ¿no? Esta, casi podríamos decir, obsesión por hacer navajas prismáticas y que, bueno, también algunos otros artefactos, pero digamos que numéricamente, pues es impresionante. O sea, cuando dicen, ah, ya estamos estudiando cientos de navajas, pero las fotos que pusiste de las miles, ahí hasta tendidas en el suelo, en las mesas o los núcleos como los que sale Chloe, impresionante, ¿no? O sea, porque una cosa es que le dices a alguien las cifras, pero cuando ves el volumen de algo de esas miles de piezas, Dios mío, ¿no? Te quedas así de que esta gente no se dedicaba a otra cosa, ¿no? Entonces, además con el tiempo, bueno, con las distintas colecciones que nos mostraste, se aprecia, ¿no? En algunas que llegan a un nivel de maestría el navajero, de hacer las navajas, además de hacer hasta chiquititos los núcleos, también nos mostraste algunas navajas que son, casi mirándolas, se están rompiendo, ¿no? O sea, de una delgadez increíble, ¿no? Entonces, eso te muestra, pues, ¿no? La diversidad de diríamos, había navajeros muy hábiles para hacer hasta miniaturas y había navajeros que pues son un poco más toscos, diríamos, ¿no? Entonces fue muy, muy interesante pues todo esto que nos has mostrado el día de hoy, ¿no? Tenemos muchísimos saludos, preguntas, comentarios, pero bueno, antes de pasar a ellos, Gracias, Edgar, increíble. Es maravilloso ver el material, la cantidad de elementos de obsidiana que, bueno, lo que nos está mostrando es una especialización bastante evidente, ¿no? De la manufactura de estos elementos. Yo tengo algunas preguntas para ti. Y bueno, antes que nada agradecerte por compartir con nosotros tu investigación, tus evidencias y tu material. Pero quisiera saber si tienen ubicadas las áreas de trabajo de estos elementos y si es así también, si hay evidencia de instrumentos de trabajo, no sé, percutores, y bueno, las posibles áreas donde eran realizados estas piezas, ¿no? Las navajillas, las puntas, los raspadores. Sí, bueno, muchas gracias. De verdad, sí, tiene razón, es muy impresionante cuando uno ve esas cantidades descomunales, ¿verdad? Como les digo, cuando encontramos el primer depósito de 2000 y tantas piezas, yo hice una ponencia que decía un descomunal depósito de navajas, ¿verdad? Y cuando encontré las 34.000 ya no sabía ni qué ponerle, ¿verdad? Porque ya, ya no tenía un adjetivo, pero sí, digamos, yo mostré ahí en una de las diapositivas las áreas donde se han encontrado estos depósitos, es entre la zona 7 y 11 de la ciudad de Guatemala. Lamentablemente, son en áreas de rescates arqueológicos, de salvamentos. Entonces, mucho de eso ya estaba en áreas construidas de la ciudad, o entonces quiere decir que han sido modificados los contextos de suerte, pues que se han realizado estos rescates, se ha podido recolectar este material, pero ya después de eso sabemos que viene la construcción y ya únicamente en nuestro mapita va a quedar señalado en dónde era que se encontraba. Hicimos énfasis en que estaba muy cerca del lago Miraflores, ¿verdad? Que era un dato que a mí me pareció interesante. Y luego esta enorme colección de navajas muy usadas, bastante desgastadas, como pudimos ver con ese posiblemente de trabajo en madera, nos atrevimos a especular, ¿verdad? Bueno, ¿y qué tal si estaban haciendo algunas canoas, algunas balsas para navegar por el lago de Miraflores? Una posibilidad, pero también pues vigas para techos de casas, trabajar madera para construcción, porque yo realmente no tenemos la posibilidad de decir, estaban produciendo artesanía en madera, porque como es perecedero y no tenemos ni un solo dato de eso,
es una posibilidad también, ¿verdad? En el caso de uno de los depósitos que mencioné que estaba cercano al anillo periférico, el área de San Jorge, eso se trabajó en el año de 1984 y fue uno de los hallazgos, de los primeros hallazgos grandes de depósitos de navajas, también muy usadas. Ahí se propuso que eran asociadas a comida, que era un área de cocinas comunales y que entonces pues se necesitaban la enorme cantidad de navajas para procesar alimentos. Entonces se quedó con que ahí solo se procesaba alimentos, pero tampoco se realizaron en aquel tiempo estudios a nivel microscópico para determinar realmente las huellas de uso y ver qué se estaba produciendo, pero en ese momento pues fue un hallazgo extraordinario. Lamentablemente esa zona también después se construyó una urbanización y ya se perdió para siempre. Lo único tal vez que pueda seguir siendo estudiado es digamos, unas áreas que no se han tocado de Caminar Cuyo, que hasta ahora empiezan a tocarse, que están en terrenos particulares, pero que se preservan como zona arqueológica. Posiblemente ahí pueda haber la posibilidad de estudiar de nuevo todo este proceso de producción, consumo y lo último, que es lo más interesante, como pudimos ver en el caso de los núcleos, que los colocan ritualmente ahí en un lugar para destacar que, bueno, aquí era un lugar donde se estaba produciendo la obsidiana y se estaba consumiendo la obsidiana y debemos cuidar y guardar este material que nos representa todo lo que la obsidiana significa para los habitantes de Caminar Cuyú. Entonces, a lo mejor tenemos ese chance. Pero mientras tanto, ahorita es con lo que contamos, ¿verdad? Con lo que fue saliendo, fue saliendo. Hay otro depósito que yo visité, un arqueólogo colega hizo el rescate, pero a veces ustedes saben que hay ciertos no quiero compartir mis datos, no quiero que muchos se enteren, y entonces yo no sé, miren, yo no he visto mayor cantidad de núcleos agotados que en esa colección. Eran cajas de cartón llenas de núcleos, no de navajas, de núcleos. Y, y las capas que me mostró en el corte eran pues 1 metro, 1 metro y medio de capas de navajas, 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 navajas. Y entonces, imagínense, esa parte fue extraordinaria. No tengo ni siquiera el dato de cuál fue la cantidad de lo que se sacó de ahí. Con una mi estudiante, ella está haciendo la tesis sobre este depósito, el último que les mostré, ese de los volúmenes grandes, y esperamos pues sacar bastante información al respecto y destacar esta enorme producción y consumo en Caminar Cuyú. Gracias, Edgar. Bueno, vamos a empezar a pasar con las felicitaciones, saludos, preguntas, comentarios. Gabriel Antolines te manda saludos desde Colombia. Muchas gracias. Carlos Flores Manzano, presente desde Cuscatlán. Armando Becerril, ritual de sacrificio, ha mencionado que él mismo se ofrecía al demonio. ¿Qué denominación obtenía esta deidad y la utilización de la obsidiana como instrumento de sacrificio? Bueno, digamos, acá en lo que son las colecciones que hemos estudiado nosotros, que son más que todo del periodo preclásico y un poco del clásico, hasta clásico tardío, no hemos llegado, digamos, a tener ese contacto y esa posibilidad, como en el caso de ustedes en Templo Mayor o con la Sociedad Mexica, de ver la importancia que tuvo la obsidiana. De hecho, las maravillas que yo vi una vez ahí en Templo Mayor, o sea, ustedes están fascinados con mis humildes navajas, pero yo quedé impresionadísimo con esos cuchillos ceremoniales, con aquellos objetos de unas formas extraordinarias que aquí no se ven, ¿verdad? O sea, aquí no se llega a ese nivel, más que lo que mostré de las tierras bajas, que son un tipo de artefactos, pero en cuanto a formas, en cuanto a diseños, para notar, digamos, un extraordinario cuchillo ceremonial, etcétera, no tenemos ese tipo de material, al menos en las colecciones que yo he manejado. Pero, digamos, aquí no se tocó el tema de los sitios mayas de tierras bajas del clásico, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí, pues, Zach Ruby y otros arqueólogos han destacado la importancia de los excéntricos, también de cuchillos ceremoniales, que definitivamente tuvieron esa connotación ritual, pero ese ya es otro tema que tenemos que abordar más adelante, pero que sí han tratado los especialistas de lítica en esa región. Gracias, a ver.
Nuevamente Armando Becerril te pregunta por la temporalidad de los talleres de Azacualpilla y si hay como algún tipo de instrumento particular elaborado en los mismos. Bien, sí, también Reina había preguntado por los percutores y otras cosas. Sí, efectivamente, en los talleres primarios sí hemos encontrado una enorme cantidad de percutores de roca, ¿verdad? Y pues tenemos algunas colecciones de estos. Entonces sabemos que la primera etapa, la etapa de percusión, era llevada a cabo con este tipo de materiales muy seleccionados, pero muy cercanos ahí a este material de obsidiana. Entonces se hacía esa talla preliminar. Para la extracción por presión ya no tenemos ningún objeto hasta la fecha, ¿verdad? Porque sabemos que posiblemente las muletas, los taladros eran de madera, las puntas no las hemos podido localizar, nada más que por las fuentes históricas, que es lo que sabemos, pero definitivamente pues debieron estar por ahí. Pero sí, en el área de Caminar Cuyú también, no solamente en los talleres de las fuentes, sí hemos encontrado algunos percutores, quiere decir que también se hacían algunas tallas por percusión en los talleres secundarios. Por otro lado, en cuanto a la temporalidad que me preguntaban, sabemos que la principal época de producción es el preclásico tardío. Ahí es cuando arranca el auge de producir a nivel masivo. Pero esta producción continúa con altibajos a lo largo de todo el clásico, ¿verdad? Y ya para el posclásico empieza a declinar, ¿verdad? Vemos como, pero digamos, no hemos podido realizar como Pastrana, por ejemplo, que tiene muy bien ubicados las explotaciones teotihuacana, tolteca y mexica de Sierra de las Navajas, por poner un ejemplo. Nosotros no hemos podido hacer esa estratigrafía de la explotación, por ejemplo, del Chayal, ¿verdad? Para saber en qué momento arranca precisamente, cuál es el momento de más auge y cuándo empieza a declinar, pero aproximadamente con lo que sabemos del auge relacionado con Camino de Cruz, sabemos que el principal periodo de explotación, así del boom, digamos, es el preclásico tardío, es cuando más se trabaja. Pero si ustedes están cordialmente invitados, cuando quieran yo hago las giras a El Chayal con mis estudiantes, ¿verdad? Podemos ir a ver todavía algunos de estos yacimientos y para que ustedes puedan notar, digamos, lo impresionante que es ver o imaginar la cantidad de tiempo que estas fuentes fueron explotadas, ¿verdad? Todo el trabajo ahí. Son cerros y cerros de explotación de cientos y miles de años, seguramente, ¿verdad? Que crearon esos montículos. Perfecto, gracias. Claudia Marín te manda saludos y ahorita siguen ya otras preguntas de otros participantes asistentes, pero Armando Becerril, una última, te pregunta, de todos los yacimientos de obsidiana de Guatemala, ¿cuál fue el más apreciado por las élites civiles y religiosas? Muy buena pregunta. Yo diría que eso varía, ¿verdad? Varía entre la temporalidad y también varía entre las élites y también varía en los sitios, porque en determinado momento hay un auge. Bueno, pero yo diría que el factor más importante aquí es el factor político, porque en algún momento hay un auge del Chayal, digamos, ¿verdad? San Martín Jilotepeque es una fuente muy apreciada en el periodo preclásico, pero luego declina y el Chayal, boom, se va para arriba. Entonces quiere decir que hay una preferencia por este material en algún momento, digamos, en esas grandes élites. Pero luego, por otra ruta, empieza a llegar la obsidiana de Ixtepeque, que bordea por el lado de Belice y entra por zona caribeña y luego entra hacia las tierras bajas también empieza a ser un material muy apreciado. Recordemos que esta obsidiana de Ixtepeque también tiene un color muy bonito, ¿verdad? Que se asemeja mucho a la obsidiana verde. Entonces pudo ser de preferencia en algún momento. A nivel de tierras altas y costa sur, pues vemos que se utilizan alternativamente tanto el Chayal como San Martín y Lotepeque, y en algunos momentos, pues tal vez por la cercanía de alguna de las fuentes, hay una mayor preferencia de algún tipo de material. Eso también tiene que ver cuestiones logísticas, ¿verdad? De cómo yo tal vez yo quiero de aquella, pero está muy lejos traerla y esta la tengo más cerca, pues utilizo este material, ¿verdad? Pero de todos modos, sí, todos fueron apreciados, pero fundamentalmente yo diría que es por épocas que se ponen de moda ciertos materiales. Y también la obsidiana verde, que de repente cae por aquí y también la encontramos en contextos de élite siempre, ¿verdad? Porque es un material que, pues, para nosotros acá, bueno, ver una obsidiana verde es fabuloso, ¿verdad? Muy bien.
Perfecto, muchas gracias, Edgar. Rodrigo Esparza López, buenos días, muy interesante tu charla, felicidades, un saludo Rodrigo. Sí, saludos, Tiene Rodrigo. una pregunta, ¿hay algún programa de protección a los yacimientos de obsidiana más allá de ser sitios arqueológicos? Buena pregunta. El año pasado, no, el año pasado fue Mayistas, ¿verdad? Sí. El año pasado en Mayistas participamos con una ponencia destacando precisamente que la obsidiana, tanto a nivel geológico como a nivel arqueológico, es un recurso desperdiciado en Guatemala, porque, digamos, se sabe que ahí están los yacimientos, se sabe que ahí están los depósitos, no tienen ninguna aplicación geológica actualmente, no hay una explotación. El jade es otra cosa, ¿verdad? Sabemos que hay muchas industrias dedicadas al jade. Pensaríamos que podían aprovechar también la obsidiana como un complemento ornamental, pero no se le toma en cuenta mucho. Realmente las aplicaciones que ha tenido la obsidiana a ese nivel han sido tan pobres, ¿verdad? Como que pues si muchos de ustedes van a un vivero y encuentran la obsidiana como un material para jardinería. Oh, Entonces, ahí hay nódulos de obsidiana traídos del Chayal o de San Martín Xilotepeque y te los venden como material para jardín, ¿verdad? Junto con mm, la escoria volcánica y otros materiales, ¿verdad? Para que se vea bonito. Eso es lo más. También hay unas industrias muy pobres, muy artesanales en algunos municipios cercanos que hacen macetitas de cemento, que les ponen incrustaciones de obsidiana, algunas en construcción también para pisos y paredes, decoran un poco con obsidiana, pero eso es todo lo que se ha explotado. Desde el punto de vista arqueológico, como yo mencionaba también, no se han declarado zonas patrimoniales, o sea, la obsidiana en Guatemala es el día de mañana a alguien se le ocurre quitarla de ahí y se acabó. Y de hecho eso ocurrió en el año 2015. Eh, Hubo en aquellos años de pésimos gobiernos, este, mm, se empezaron a llevar el jade para regalárselo a no sé quién, y también de colada ahí sí se iba la obsidiana. Entonces hubo una fuerte depredación en algunos de los depósitos de Chayal, principalmente en La Joya, y se destruyeron parte de los contextos arqueológicos, porque, digamos, recordemos que todo lo que está en superficie es el desecho de talla del trabajo arqueológico, ¿verdad? O sea, de la época prehispánica cuando se trabajó esto. Entonces se convierte en material arqueológico. Pero si excavamos y vamos a profundidad, ahí encontramos la obsidiana a nivel geológico, ¿verdad? Está todavía al fondo. Pues entonces empezaron a llevarse la obsidiana de la superficie, es decir, afectar los contextos arqueológicos en camiones, con palas mecánicas, llenaban los camiones, y empezaron a raspar también las paredes y dejaron unos huecos muy profundos y entonces se llevaron bastante de esa obsidiana. Nosotros nos acercamos, hicimos la denuncia, pues aparentemente no se pudo hacer mayor cosa, sin embargo, afortunadamente eso paró. De la noche a la mañana, como que se les acabó el negocio y dejaron en el camino lo que estaban por llevarse. Y ya quedó. Y también sabemos que en algunos otros lugares como Ixtepeque llegaban a ofrecer 100 quetzales por camionada de obsidiana a los habitantes y dueños de los terrenos. Algunos, pues, lo veían como, ay, sí, quíteme la piedra y llévese, la verdad es que a mí no me sirve para nada, y todo. Pero en otros casos, como en San Martín Xilotepeque, y esto sí es interesante, ahí la población sí ha tomado conciencia del valor histórico de la obsidiana, porque es una población indígena, la que está en San Martín Xilotepeque, y entonces saben que la obsidiana jugó un papel importante en las sociedades prehispánicas, a nivel ancestral, etcétera, etcétera. Entonces ellos sí se han empoderado de proteger las zonas donde existe obsidiana. Entonces, si ven llegar gentes de fuera, tienen el temor de la minería también y todo esto, entonces rápidamente accionan para saber qué se está haciendo. Pero ese es en este caso particular. En los otros, la obsidiana está ahí como a la deriva. Afortunadamente, como les digo, estos procesos de depredación se han detenido. Sin embargo, también la urbanización está llegando cerca en el caso del Chayal y eso pone en riesgo nuevamente estos contextos. Perfecto, muchas gracias. Armando Becerril te pregunta, ahora que nos mostraste lo que te hizo Naya, pero si existen en tus investigaciones o en Guatemala algún taller de arqueología experimental. Bueno, sí, de hecho yo
llevo a cabo un taller de arqueología experimental todos los años. Invito ahí a mis alumnos y a público interesado. Es un taller muy sencillo, es básico, ¿verdad? Para introducirlos al mundo de la obsidiana, sus características como materia prima principalmente, que se puede tallar, que se pueden elaborar objetos. Lo que hacemos es percusión directa, ¿verdad? Empezamos a tallar para que sepan cómo lasquear, después tratar de hacer algunos núcleos, traemos material, materia prima de las fuentes, tanto de San Martín Xicotepeque como del Chayal, Mixtepeque ocasionalmente. Y entonces, a nivel de mis cursos en las universidades, pues sí, esto sí es de cajón, pero aparte tengo este taller para público interesado y que se realiza 1 o 2 veces al año. Y entonces ahí tratamos de demostrar estas técnicas. La idea es motivar. Y a partir de ahí, pues hemos tenido la suerte de que algunos pues se han ido especializando, ¿verdad? En la talla. Y entonces, de hecho, voy a colocar de nuevo, no sé si puedo, la Sí, adelante. presentación, porque había una última diapositiva que se me olvidó colocar y que precisamente, ahí está. Esto es el trabajo, una obra de arte, ¿verdad? Que realizó el artista Selvin García. Él tomó el curso el taller de lítica, pero él es artista de la plástica, ¿verdad? Y nunca había trabajado la obsidiana. Entonces fuimos al yacimiento, tomó el taller y ya él por su cuenta empezó a tallar, ¿verdad? Y entonces ya en su creatividad creó estas formas, ¿verdad? Y con otro tipo de materiales, y montó una exposición en uno de los museos de la zona 10 de la ciudad de Guatemala, en el Museo Ishel, una exposición que fue muy, muy visitada, ¿verdad? Y se vendieron muy bien sus cuadros, pues realmente eran obras así estilo cuadro, ¿verdad? Y esta es una de ellas, en donde pues plasma su inquietud artística, ¿verdad? De los materiales primigenios de las sociedades estas prehispánicas, ¿verdad? De las sociedades ancestrales, donde pues la madera y otros materiales, la fibra y la obsidiana jugaron un papel importante y es lo que él trata de destacar. Entonces, eso nos llena de mucha motivación, ¿verdad? Porque son resultados de lo que se puede hacer con la obsidiana y el interés que están haciendo en las personas. De hecho, por ahí va también lo del librito reciente, ¿verdad? Que es un pequeño manualito introductorio, tanto para estudiantes como para público en general, para que vean pues que existe la obsidiana, que está ahí, puede conocer y que se puede trabajar. Perfecto, muchas gracias, Eder. Avilés Cerón, excelente conferencia, doctor Carpio. Para los diferentes tipos de obsidiana, ¿es el mismo método de fechamiento? ¿Y cuáles son estos aportes? No, estos aparte del método de fechamiento por hidratación. Sí, bueno, el de hidratación de obsidiana, pues es digamos el de por excelencia, porque la obsidiana al cortarse se empieza a hidratar y esa capa de hidratación se puede medir. Sin embargo, esta técnica pues ya ha tenido muchos cuestionamientos, ¿verdad? Porque se requieren de muchos elementos para que sea muy precisa. Entonces, ya se ha ido dejándose un poco de lado. Las otras técnicas son para identificación de los yacimientos, es decir, para poder determinar de dónde procede la obsidiana. Y esas son dos técnicas que ustedes conocen muy bien, que son las de fluorescencia de rayos X y análisis de activación de neutrones, pues son las que más se utilizan. Últimamente, pues ya ha vuelto más popular los rayos X con esta pistolita que ha facilitado, digamos, realizar estas mediciones y pues determinar de dónde procede la obsidiana. Digamos que acá en nuestro medio, y para mí en particular, la técnica visual ha sido muy, muy utilizada, ¿verdad? Porque si estudio solo colecciones de caminos judíos, va a ser muy raro que yo tenga que llevar todo este material a hacerle pruebas, porque ya sé que es el material que ahí nomás está. Pero si me muevo a la costa sur o un poquito más allá, entonces ahí sí ya aparecen 2, 3 fuentes, entonces ya tengo que tener por lo menos alguna certeza, corroborar lo visual con técnicas de laboratorio. Muchas gracias. Canto de lluvia, una gran felicitación al doctor Carpio. Es muy importante su presentación para complementar el trabajo de la obsidiana prehispánica en Guatemala. Muy impresionantes los hallazgos en los yacimientos. Y la pregunta es, aparte de la influencia teotihuacana, ¿es posible que haya habido intercambio comercial no solo en la zona maya, sino con el centro de Mesoamérica? Bueno, sí, de hecho mencionamos que
que la obsidiana, digamos, de Chayal y de San Martín Jilotepeque, hasta donde conocemos, circuló, pues no solamente en toda el área maya, sino también se extendió hasta la costa del Golfo, posiblemente en la región de Oaxaca también, y no sería raro encontrar artefactos de obsidiana del Chayal, digo yo, en la zona de la Cuenca de México también, ¿verdad? Porque así como llegó la obsidiana verde hasta acá, pues también estos materiales pudieron haber circulado a nivel simbólico, como regalos, etcétera. Lo que en un principio se hablaba de cuando Teotihuacán, las avanzadas y toda esta discusión de los Teotihuacán en el área maya, principalmente Caminar Cuyú, eh, era que querían controlar la obsidiana de Chayal, ¿verdad? Entonces esa fue una de las propuestas en aquel momento, que Teotihuacán estaba tan acaparador de la obsidiana que no le bastó con toda la que tenía ahí en el centro del mundo, sino que se fue hasta el área maya a acaparar también el Chayal. Entonces, eso suena un poco ridículo, ¿verdad? Pero sí sabemos que hubo una circulación, digamos, a nivel de intercambio comercial, sí yo diría que las obsidianas de acá sí estuvieron presentes en toda el área maya, tanto en la zona oriental como occidental, definitivamente, y un poquito más allá. Y luego ya a otro nivel se extendieron un poquito más, ¿verdad? Como en la zona de la costa del Golfo. O sea, ahí no llegaba en grandes cantidades, pero sí llegaba para ciertas ocasiones. Perfecto, gracias. César Alvarado, saludos a Edgar desde El Salvador, excelente presentación. ¿Hay preferencia de los yacimientos por periodo en el caso de tierras altas y costa sur, ya que en El Salvador se usó exclusivamente Ixtepeque en toda la época prehispánica sin distinción? Bueno, sí, yo comentaba que posiblemente por razones políticas en algún momento se utilizaba más la obsidiana de algún lado que de otro. Y sí, se me olvidaba mencionar un ejemplo. En el área de la cuenca del Motagua, que ha sido investigada en los últimos años por la Escuela de Historia, tenemos un fenómeno muy interesante, ¿verdad? Hay un sitio que se llama La Vega del Cobán. Este sitio se cree que estaba muy vinculado con el comercio del jade. Ha sido estudiado por el licenciado Luis Romero y su equipo por muchos años. Incluso ya formaron un museíto de sitio, y es una zona que se está promoviendo, ¿verdad? En el oriente de Guatemala. Ahí nosotros tuvimos la oportunidad en esa zona y en la zona de Sansare de estudiar colecciones de obsidiana de la época preclásica, y toda era del Chayán. Cuando cambiamos para el periodo clásico, ¿verdad? Cuando empiezan a aparecer los materiales cerámicos clásicos y todo el material, de repente no más Chayal, se acabó el Chayal, y empieza a entrar Ixtepeque, 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 Ixtepeque. O sea, hay un cambio ahí que obedece a diferentes factores, ¿verdad? Posiblemente políticos en este caso, en el que hay una frontera de la cual ya el Chayal ya no pasa y se queda de este lado, y empieza a entrar el material de Ixtepeque. Algo así pudo ocurrir en la costa, de acuerdo a la pregunta que me hace Julio, que también cuando se habla de que hay una influencia de grupos de las tierras altas en los alrededores del lago de Atitlán, que bajan hacia la costa del Pacífico, ahí el material de Jilotepeque empieza a ser más frecuente que el del Chayal, que en algún momento tenía monopolizada esa zona. Entonces empieza a meter el material de Jilotepeque y hace un contrapeso, ¿verdad? Eso estamos hablando, sobre todo en el clásico tardío, es donde más se aprecia. Y para Caminar Cuyú, en algún momento acaba de salir un libro extraordinario de la doctora Marion Hatch, Marion Popeno de Hatch, sobre todas las tradiciones cerámicas. Y también ella habla de una influencia que viene de la zona de Chimaltenango, y que también la obsidiana de Jilotepeque empieza a tener un avance hacia esta parte central, ¿verdad? Marcando una frontera con el Chayaj. Entonces sí se pueden observar esos vaivenes a través del estudio de estas colecciones. Gracias. Moanti, te mando saludos. Pato Rostand, un trabajo muy interesante. Gracias por compartir sus investigaciones. Víctor Oseguera, hola a todos, excelente presentación, muchas felicidades. ¿Nos podría hablar sobre si a lo largo del tiempo en Caminalcuyú han variado los métodos y preferencias de preparación de plataformas de los núcleos para la extracción de navajas prismáticas, y se han hecho estudios de replicación experimental? Saludos y muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muy buena pregunta esta del tratamiento de las plataformas, ¿verdad? Casi no lo platicamos.
Pero para Caminar Cuyú, digamos, no hemos observado, eh, digamos, un tipo de tratamiento de plataformas más que a nivel de estriaciones. Se raya la plataforma. De hecho, tenía por ahí una imagen que me olvidó colocar de uno de estos núcleos de la ofrenda, en donde se puede apreciar precisamente que estaban rayadas. Pero esto es en algún momento, posiblemente en ese momento preclásico tardío, se utilizó esta técnica. Posiblemente más adelante variaron porque ya no hemos visto núcleos con esas estriaciones muy presentes. Pero en otros lugares, las técnicas también de plataformas son diferentes, ¿verdad? En el área de la costa sur se prefería, lo que decimos es picotear un poquito la plataforma para fijar muy bien la punta de los taladros o de las muletas y se trabajaba. Pero en el caso de Caminar Cuyú, si se dio fue por estriación, por línea. Muchas gracias. Jorge Méndez Quiñones, interesante presentación. De lo que se tiene conocimiento, ¿cuál sería el contexto más temprano de excavaciones en Guatemala que tuviera o se hayan encontrado elementos de obsidiana verde? Clásico temprano. No hay, antes de clásico temprano no hay. Hay dos cosas que yo siempre le digo a mis alumnos, que si ponen otra cosa que no sea esa, cambiamos la arqueología o yo estoy mal y me arrepiento para siempre y cambio hasta mis creencias religiosas. Les digo, una es, no hay obsidiana verde antes del clásico temprano. Y si hay, pues no sé quién se la trajo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que he podido determinar hasta el día de hoy. Claramente es un diagnóstico. La obsidiana verde empieza a llegar al área maya, a esta zona de las tierras altas y costa sur, clásico temprano. Antes no. Y la otra cosa que les digo que también es diagnóstico es las puntas de flecha. Las puntas de flecha son postclásicas, se acabó cualquier cosa. Entonces, si me hablan, si me ponen, encontré una punta de flecha en un contexto clásico, les digo, no, esto es mal, ¿verdad? Ese es punta de proyectil. Punta de flecha es una tecnología postclásico que llega tarde, viene del norte de México, llega hasta acá tardíamente con estos grupos, y entonces, si encontramos puntas de flecha, sabemos que no hay pierde, estamos en el postclásico temprano. Entonces, esos son dos momentos. Así que en el caso de la Océano Verde, hasta ahora, pues sabemos que clásico temprano. Perfecto. Bueno, sería un poco como aquí en el centro de México, con las armas, los macuahuils, ¿no? Esa forma de emplear la navaja es, o sea, fijándola a, diríamos, ejes de madera, no es anterior al posclásico, ¿no? Entonces aquí, en tu caso, pues, o sea, ahí como señalaste en la charla que nos diste, hay preferencias por ciertas formas de las piezas y en este caso, bueno, las puntas, sabes cuando encuentras, es cierta época, ¿no? Entonces, pues Sí, muy, muy interesante. Canto de lluvia sorprendente y el poco cuidado que hay en yacimientos y los usos de obsidiana. Víctor Hugo Mesa, excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿qué futuro le augura el estudio de la obsidiana en Guatemala, así como a la protección de los sitios para evitar su desaparición? gracias. Bueno, yo creo que sí, hay mucho potencial, ¿verdad? Ahí están los chavos que quieren ser liticistas, ¿verdad? Que quieren cortar. De hecho, el año pasado, en mi curso de la Universidad del Valle, uno de los alumnos se pasó llevando casi medio dedo mío, no de él, sino mío, ¿verdad? Estábamos cortando un cuero y se le fue y me pasó llevando ahí. Entonces, el pobre pensó que ya había perdido el curso, yo pensé que había perdido mi dedo, pero no pasó nada. Pero sí hay bastante interés de los muchachos en entrarle a la lítica, y en este caso yo les hago mucho énfasis en que la obsidiana es un gran universo que está ahí, que hay que seguirlo estudiando, ¿verdad? Que tenemos enormes colecciones y que pues ahí están los yacimientos y que, bueno, pues si seguimos implementando estos talleres y todo, yo creo que va a haber bastante interés. Y también pues yo creo que si seguimos insistiendo en la necesidad de declarar zonas patrimoniales, algunos yacimientos de obsidiana, hasta que pues lo logremos, ¿verdad? Ahorita tenemos una ministra de Cultura que es arqueóloga, la colega Lidia Gracioso. Entonces, digamos que durante su gestión vamos a tratar de hacer las gestiones necesarias para que pues se pueda llegar a esa instancia, ¿verdad? De poder preservar esto ya con una declaración patrimonial. Entonces, sí, porque sí hemos manifestado pues el riesgo que se está corriendo en algunos casos y sería triste, ¿verdad? Que el día de mañana pues ya fueran desapareciendo estos contextos sin que nos diéramos cuenta. Lamentablemente muchos de ellos están en zonas alejadas
en las que no hay la presencia institucional, digamos, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿quién va a cuidar de ese patrimonio? Perfecto, muchas gracias. Y bueno, la última pregunta que tenemos en el chat es de Víctor Hugo nuevamente, Víctor Hugo Mesa. Te pregunta, para el caso de la obsidiana esgrafiada, esas bonitas que nos mostraste, ¿Sí? que recuerdo que las estudió en algún momento Zachary Hruby, ¿qué tipo de iconografía predomina? Y en relación con su elaboración, ¿se esgrafió con obsidiana, es decir, obsidiana, esgrafia obsidiana? Y Bueno, gracias de muy, antemano, te dice. muy buena pregunta. Digamos, a nivel de iconografía, pues hay imágenes de deidades, ¿verdad? Hay una de la diosa de la luna, que es una de las que mejor conozco. Estaba esa de un pop, ¿verdad? Que pudimos ver, ¿verdad? Destacando la importancia del personaje político que fuera el dueño de esa navaja, ¿verdad? Eso debe haber sido como una especie de un supín, digo yo, ¿verdad? Ujú. Que él utilizaba. Bueno, ahora en cuanto a las técnicas, les voy a confesar algo, ¿verdad? Yo hasta hace pocos años estaba con que la obsidiana es corte, 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 raspado y corte, ¿verdad? Y de repente recibimos un taller de arte rupestre con el profesor Ramón Viñas y él vino a Guatemala y entonces nos pidió, ¿verdad? Iba a hacer pintura rupestre, iba a hacer, eh, digamos, figuras grabadas y todo. Y entonces agarró unas lajas de cierto material y agarró obsidiana y empezó a trazar la figurita, ¿verdad? Entonces dibujó con obsidiana la figura de un venado, de una serpiente, luego ya les puso color y yo me quedé así fascinado. Wow, para eso servía la obsidiana también. Entonces, definitivamente sí es una posibilidad, ¿verdad? O algún otro tipo de material, posiblemente también algún sílex, algún pedernal que pudiera tener la capacidad de rayar la obsidiana. Recordemos que la obsidiana es una dureza 6, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces, tiene que ser un material más duro que tenga esa posibilidad de rayarla y hacer eso. Lo que a mí me deja duda, digamos, un poco es lo de las perforaciones, ¿verdad? Pero pienso que ahí, pues fue un desgaste con abrasivos, me imagino yo, como en el caso del jade, que fueron con mucha paciencia recordemos que un poquito de fuerza desbordada y se quiebra la obsidiana, que es un Ujú. vidrio, Es ¿verdad? frágil. Entonces, había que trabajar muy meticulosamente. Y como vimos, los artesanos mayas en este caso eran extraordinarios, ¿verdad? Entonces, tal vez echaron a perder muchas, pero al fin lograron algunas. Exacto, ¿no? Sí, 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 pues bueno, sería interesante que se le hiciera algún estudio, por ejemplo, a estas en particular, para ver si la obsidiana trabajó la obsidiana, porque, por ejemplo, en el caso de nosotros del Templo Mayor de Tenochtitlan, la joyería en obsidiana es de las pocas que no se hace la decoración de incisión con obsidiana. O sea, como tú lo mostraste, las sierras bajas la dominan, la monopolizan, o sea, están inundados con esa obsidiana. Y sin embargo, de toda la joyería es casi lo único que no quieren trabajar lo semejante con lo semejante. Entonces deciden usar pedernal para hacer las incisiones, ¿no? Entonces, ahí es quizás porque pues alguna cuestión simbólica, porque no es que no tienen acceso a la obsidiana, o sea, más bien es algo cultural, ritual. La obsidiana no puede hacer incisión en la obsidiana, entonces usan un material opuesto, que la obsidiana es como más vinculada al inframundo, mientras que el pedernal es una roca ígnea, ¿no? Es de fuego, entonces por eso quizás ahí viene el por qué deciden usar pedernal para hacer incisión en obsidiana, ¿no? En el caso de allá de Guate, pues sería interesante ver, ¿no? Yo recuerdo, para finalizar mi comentario, cuando estudiaba con la profesora Noemí Cortés, Cruz Cortés, lo de los mitos mayas, en el caso de los quichés y cachiqueres, me acuerdo en uno de los documentos hablaban del Xibalbay y que así le decían a la obsidiana que crecía diríamos, las entrañas de la tierra, ¿no? Entonces, o sea, ahí se ve que la obsidiana es algo del inframundo, sería interesante ver si algo de su simbolismo de si ayudaba o influía en qué se usa y qué no se puede usar para trabajar la obsidiana. En este caso particular que nos mostraste, esto último que pregunta Víctor Hugo, ¿no? De estas piezas incisas, pues no cualquiera, número uno, no cualquier deidad se representó y no cualquiera pudo haber elaborado esas piezas porque, bueno, tiene unas implicaciones rituales, preparación, quizás hasta ayuno, alguna especie de baño ritual de temazcal, o sea, no es de, ay, voy a hacer la imagen de la diosa de la luna y se acabó, ¿no? Hasta quizás la tenían que hacer de noche, quién sabe, en una luna llena, sabrá Dios, ¿no? O sea,
hay como estas partes que no sabemos de la producción, pero sí vemos que, como nos mostraste, es como de lo más raro. O sea, hay muchísima navaja prismática y punta de proyectil, pero ya estas cosas tan raras no debieron ser hechas en cualquier día, ni en cualquier entorno, ni por cualquier artesano, ¿no? Sí, sí, sí. Y precisamente, pues el pedernal es propio de las tierras bajas, ¿verdad? Y toda esta destreza de estos artesanos de tierras bajas, pues no la encontramos ni en tierras altas ni en costa sur. De hecho, ni en tierras altas ni en costa sur encontramos un excéntrico, ¿verdad? Eso solo es exclusivo de las tierras bajas. Entonces, allá estaban los meros Los meros, buenos digamos. talladores de presión. Perfecto. Pues mil gracias por todo tu tiempo que nos compartiste esta interesante y además en cuestión de obsidiana abrumadora cantidad de materiales de obsidiana que has visto o que te ha tocado ver con otros colegas. Y pues muy interesante esta mirada a vuelo de pájaro de los distintos yacimientos que nos mostraste. Y bueno, maravillas de algunas de las piezas, ¿no? Entonces realmente, Edgar, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos diste y compartiste con el público el día de hoy. Y Pues sí, pues muchas gracias y manténnos informados de los nuevos hallazgos que tengan. Nos interesa mucho huellas de uso, procedencia. procedencia, talleres, ¿no? Yo solamente tenía una pregunta, ¿de qué materiales son los percutores? Ah, muy bien, buena pregunta. Aquí tenemos pues una variedad de rocas ígneas en la parte central, pero también de rocas metamórficas. Entonces, posiblemente la mayoría puede ser de rocas metamórficas que son más duras y más resistentes. Tenemos cuarcitas, peridotitas y algunos otros materiales muy duros que pues perfectamente tallaban la obsidiana. Y cuando hago los talleres, ¿verdad? Es lo primero que les digo a los estudiantes, ¿verdad? Que no me vayan a trabajar con un Pómex, una obsidiana, porque Sí. ahí se hace, o porque me dicen, ¿de dónde consigo una piedra para tallar? ¿verdad? Entonces, pues, ve a un río, le digo, y busca ahí a ver qué encuentras pero que tiene que ser muy dura, ¿verdad? Entonces ahí se van dando cuenta ellos del material que necesitan que sea de cierta resistencia para poder tallar la obsidiana y dejarla. Les debo una visita por allá, así que espero poder llegar este año Nos a avisas visitarlos, va a ser un esperamos gran estar gusto, un nosotros gran por honor. acá para recibirte entonces. Pues Muchas nuevamente gracias. mil gracias, Edgar. Muchísimas gracias por el tiempo también que tomaste para contestar los comentarios, las preguntas del público y los invitamos para la próxima semana. Igual seguimos con Guatemala, Caminal Juyú, su entorno, arquitectura y relevancia ancestral con Bárbara Arroyo. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, nos Hasta vemos. luego, gracias. Hasta luego.